Buenas tardes, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad de Quinto B Vespertina. Mi nombre es Solange Zarango y me tocó acerca del capítulo 27 de la Administración de Riesgos. ¿Qué es la administración de riesgos? Este es un proceso en el cual se organiza, planifica y controla los recursos de una empresa. Este proceso crea un equilibrio donde la rentabilidad, los objetos de crecimiento y los riesgos estén en un conjunto al mismo tiempo para poder garantizar y mantener la seguridad informática lo suficientemente estable para lograr los objetivos de una empresa. El principal objetivo de la administración de riesgos es reducir al máximo las dudas con respecto a una decisión, con el fin de poder elegir de forma más clara y eficiente de disponer los recursos de la empresa sin el temor a perder más de lo que se puede ganar. También busca brindar a la compañía la posibilidad de elección de oportunidades que sean creativas e inteligentes sin comprometer mucho a la empresa. Siguiente, tendremos pasos para esta administración de riesgos. Esta se aplica para lograr identificar un riesgo y cómo se puede determinar si éste puede ser aprovechado o no. Para poder aprovechar, se toma en cuenta pasos, que sería optimizar y mejorar la asignación de un capital. El reconocimiento de las diferentes amenazas que puede poseer una empresa. Identificar la amenaza de forma cuantitativa para una aseguradora. Llevar a cabo el plan estratégico que determina el rumbo económico que tiene dicho riesgo. En cuanto a su alcance, el alcance de la administración de riesgo principalmente desea evitar por completo los gastos o pérdidas grandes y significativas que hay en una empresa, en especial si es producido por riesgos empresariales. Se construyen metodologías de análisis para poder examinar y evaluar posibles riesgos en dónde, cómo y por qué se obtuvieron. También se recauda y se identifica la información más conveniente para poder medir los riesgos que se van a tratar. Se enfoca en los métodos de evaluación y exposición de un riesgo. También se generan cambios en variables que afecten y ponen restricciones contra una exposición de riesgos. También se establecen niveles de riesgos que son aceptables. Esto quiere decir que según la estructura financiera de una empresa, no se verá afectada si estos riesgos financieros llegan a ocurrir. Son evaluados los riesgos de forma estratégica y se plantean objetivos mediante dicha observación para así tomar la mejor decisión para la empresa. Existen 5 estrategias que en este caso vienen a ser la prevención, la protección, el control interno, la atención y la transferencia. Estas estrategias son para determinar el rumbo de un riesgo y por lo tanto se toma en cuenta la prevención que debe disminuir la contingencia de un evento desafortunado. La protección es una estrategia que va en conjunto con acciones y equipos los cuales están capacitados para disminuir las consecuencias que puedan ocasionar la materialización de dicho riesgo. En cuanto al control interno, son acciones con la obligación de combatir un evento de riesgos, por más simple que sea. En cuanto a su atención, son diferentes opciones orientadas a la recuperación de los recursos que fueron afectados en una manifestación de riesgos. En cuanto a la transferencia,
consiste en promover la responsabilidad económica sobre la materialización en un suceso de riesgos. En cuanto a su precio de referencia, este es un precio mínimo que debe declarar para una mercancía que es importada. Este es establecido por autoridades competentes con el fin de contrarrestar prácticas desleales al comercio. En sí se considera que es un precio de referencia en lo cual cualquier cliente está dispuesto a pagar por un bien o servicio si consideramos el punto de vista de un empresario. El precio de referencia vendría a ser ligeramente por debajo del precio de su competidor. El precio competitivo es otro nombre para los precios de referencia. Cuando uno establece un precio ligeramente más bajo que el precio del competidor alterará más la audiencia, atraerá, más la audiencia hacia su producto. Se podría pensar que un precio de referencia como precio descontado, los clientes quieren comprar solo a los vendedores que permiten descuentos. Así, el precio de referencia es un factor determinante para el crecimiento de cualquier negocio que exista. Vamos a hablar acerca de los contratos de forward y futuros. Ay, perdón. Bueno, el contrato de forward es un contrato que no debe confundirse con el contrato de futuro. Bueno, en sí, ambos tienen acuerdos que obligan a los inversores a comprar y vender un activo o liquidar el intercambio en efectivo a un precio fijo en el futuro. Sin embargo, hay algunas diferencias que en sí, el contrato de forward son negociados en el mercado extrabursátil, mientras que el contrato futuro es un negocio en bolsas. El contrato de forwards no estandarizados se pueden personalizar. En cambio, el contrato de futuros son estandarizados y no se pueden personalizar. Los contratos de forward son negociables. Los contratos futuros son no negociables. También tenemos en cuenta la ventaja de este contrato de forward. Es que son relativamente fáciles de entender, lo que los convierte en una gran herramienta para aquellos principiantes. Los contratos de forward tienden a utilizarse como medio de especulación o cobertura, ya que el precio del contrato se mantiene y en caso de que exista un cambio en el precio en el activo o no, lo que significa es que los inversores pueden estar seguros del precio al que comprarán o venderán. En cuanto a sus desventajas, se encuentra un contrato del contrato de forward. Es importante ser consciente de los riesgos a los que se exponen ambas partes cuando suscriben un contrato de forward. En primer lugar, no hay garantía de la calidad del producto, dado que los contratos se negocian en los mercados, en lugar de un mercado de bolsa. No existe ninguna regulación sobre la variación de los activos. Sin embargo, los inversores decidirán liquidar en efectivo en lugar de aceptar la entrega del activo. Esto no tendrá ningún impacto en la bolsa. En cuanto a sus diferencias, el contrato futuro, uno, vendría a ser un contrato estandarizado. Dos, son negociaciones públicamente. Tres, es una liquidación de beneficios y pérdidas, lo que conoce como marcar al mercado. Eh, Cuatro, se negocian en bolsas de futuros, las cuales son mercados debidamente centralizados y regulados. 5. No hay riesgo de impacto. 6. Son cámaras de compensación que asumen la responsabilidad de incumplimientos de pago y se encargan de pagar a la otra parte.
7. Los contratos de futuro están abiertos al público en general, ya que se negocian en bolsas de futuros. En cuanto al contrato de forward, son contratos personalizados o hechos a la medida de las partes negociantes de acuerdo a sus requerimientos. 2. Se negocian de forma privada. 3. La ganancia o pérdida se acumula hasta la expiración del contrato. 4. Se negocian en mercados OTC, que significa Over the Counter. 5. Existe un riesgo de incumplimiento de pago, aunque esto se produce raramente. 6. Hay cámaras de compensación presentes entre las partes en un contrato de forward. 7. Son participantes financieros sólidos y con capacidad crediticia. También encontramos el contrato de posiciones de larga y corta. Estas posiciones largas se pueden introducir en todos los mercados, ya que es la posición normal de entrada en un activo. Es decir, que al comprar, es decir, que se compra primero y luego venderlo. En vez es la posición corta. En cuanto a la posición corta, es la que tiene que vender el activo sin haberlo comprado previamente. En cuanto a su imagen, lo que quiere decir es que lo que más se desea es vender más de lo que se compra para no tener riesgos en un futuro o que el negocio no se vaya abajo. En cuanto a lo que es el riesgo de la base. El riesgo base es aquel que se produce por la diferencia entre un precio al contado y un precio al futuro. Representa la probabilidad medida por la desviación típica en un cambio en esa base. Y como un ejemplo de contrato de forward, tomaremos en cuenta la fórmula que Ft es igual a SO por 1 más RF menos Y. Esto vendría a ser que Ft es el precio de los futuros de un contrato, T son los periodos, SO es un precio de referencia, RF es la tasa de interés libre de un riesgo y Y es el rendimiento del dividendo o tasa de interés. Entonces, el ejemplo vendría a ser que supongamos que el contrato de futuros de Modatex a 6 meses se negocia a $6,000 cuando el valor actual de referencia del índice de Modatex es un valor de 5,952,38. La tasa de interés vendría a ser de 3,6% al año, pero alrededor de 6 meses vendría a ser el 1,8%. Y el rendimiento del dividendo del índice es el 2%. Alrededor de 6 meses, vendría a ser el 1%. Estos números se ajustan a la fórmula, como podemos ver en los datos. Entonces, Ft es igual a 5,952,38 multiplicado por 1 más el 0,18 menos 0,1 nos vendría a dar un resultado de 6,428,57. Vendría a ser congruentes los números porque supongamos que cuando se compra hoy el índice de Modatex de 5,952,38, en 6 meses el índice de su dividendo vendría a ser el 1%. Entonces, este 1% lo multiplico por los 5,952,38, que me vendría a dar un resultado de 59,52. Pero al comprar un contrato futuro en $6,000, se deposita los 5,952,38 en el banco. Y después de 6 meses, esta cuenta bancaria habrá ganado intereses por el 1,8%. Y
obtendrá un resultado de 6.059,52, lo que quiere decir que es suficiente para pagar el índice de los $6.000 y le queda un sobrante de los 59.000, de los 59,52, lo suficiente que es para cubrir un dividendo que dejó pasar para comprar futuros en lugar de un índice de referencia. Es decir, que se recibe lo que se paga. Muchas gracias.